Durante la lectura del testamento, mi hijo Carlos gritó frente a todos: «Si eso es cierto y le toca una parte, renunciaré a la mía». Yo permanecí en silencio y sonreí. Él desconocía que la fortuna ascendía a 11 millones. Me alegra que estés aquí. Sigue mi relato hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. El abogado, el señor Martínez, hizo una pausa, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Carlos y yo. El ambiente se tornó incómodo y pesado. Podía sentir la tensión en las pisadas de todos, la expresión altanera de mi nuera Isabel, la mirada compasiva de mi cuñada Carmen e incluso las caras confundidas de mis nietos reflejaban la situación. Mis manos temblaban levemente sobre mi regazo, pero mantuve la compostura que he tenido durante los últimos 50 años. «Por favor, continúe, señor Martínez», dije en voz baja. Carlos se burló mientras se recostaba en su silla. A sus 47 años, mi hijo se había llegado a parecer mucho a su padre Antonio, un hombre alto, fornido, con esa seguridad en la mandíbula. Pero mientras Antonio la ganó tras décadas de esfuerzo, la de Carlos provenía del privilegio. «Mamá, no pretendamos», dijo Carlos, con voz cargada de desprecio. «Papá creó esta empresa desde cero. Tú solo estuviste allí sin hacer nada». Isabel asintió, posando su mano perfectamente arreglada sobre el brazo de Carlos de forma posesiva. Antonio siempre decía que las decisiones comerciales debían quedar en manos de quienes entienden el negocio, añadió sin siquiera mirarme. Tragué el conocido dolor, esa misma herida que he estado soportando durante años. A los 72 años ya me había acostumbrado a ser ignorada, pasada por alto, tratada como si mi única aportación a nuestra familia hubiera sido dar a luz a Carlos y apoyar a Antonio. Nunca vieron las noches que pasé revisando contratos cuando Antonio estaba demasiado cansado. Las relaciones con los clientes que cultivé mientras organizaba innumerables cenas, las decisiones financieras cuidadosas que guié a Antonio cuando su ambición superaba su juicio. El señor Martínez aclaró su garganta. «Esto es solo una reunión preliminar», recordó a todos. «La lectura formal tendrá lugar la próxima semana cuando se prepare toda la documentación». «¿Qué es lo que hay que preparar?», exigió Carlos. «Papá dejó el negocio para mí, la casa para mamá durante su vida, y el resto se divide entre nosotros. Todos sabemos que eso es lo que él planeó». Atrapé la mirada del señor Martínez y algo en su expresión me hizo enderezarme un poco más. Antonio y yo habíamos hablado en privado muchas veces durante sus últimos meses mientras el cáncer lentamente lo apartaba de nosotros. Durante esas conversaciones silenciosas, cuando la medicación para el dolor bajaba sus defensas, mi esposo confesó muchos arrepentimientos, especialmente sobre Carlos. «Túvele demasiado apegado», susurró Antonio una noche, agarrando mi mano con sorprendente fuerza. Pensé que le estaba mostrando amor, pero solo le enseñé a esperar que todo le fuera entregado. «Aprenderá», le aseguré, aunque yo misma no lo creía. Los ojos de Antonio habían... Aquella noche se volvió más clara que en varias semanas. «No, Elena, no a menos que algo lo obligue». Ahora, observando la ira justificada de Carlos, comprendí lo que Antonio había querido decir. Mi hijo realmente creía que tenía derecho a todo lo que su padre había construido sin merecer nada. «La herencia es más complicada de lo que usted imagina, señor Carlos», dijo cuidadosamente el señor Martínez. Su padre hizo cambios significativos en sus últimos meses. Carlos levantó la cabeza de repente. «Cambios. ¿Qué cambios?». Miré mis manos entrelazadas, sintiendo una calma extraña invadirme. Antonio nunca me explicó con detalle sus planes, pero me pidió que confiara en él una vez más. «Espera y verás, Elena», me dijo con ese brillo en los ojos que me conquistó hace más de 50 años. «Solo prométeme que mantendrás tu posición cuando llegue el momento». «Esto es absurdo», decía Carlos mientras se levantaba de golpe, y la silla chirrió contra el suelo. «Lo que haya hecho papá lo impugnaré si hace falta. Mamá no entiende de negocios, arruinaría la empresa en un mes». «Carlos», respondí con voz suave,
defendiendo por primera vez desde su arrebato, tu padre construyó Harrington Manufacturing durante más de 45 años. ¿No crees que tenía derecho a decidir qué pasaba con ella? Mi hijo me miró como si hubiese afirmado que la tierra es plana y decidió dejar la responsabilidad a mí, su padre, su único hijo, que trabajó a su lado durante 2 décadas, no a otro. Ama de casa que apenas sabe manejar un teléfono inteligente. La crueldad casual dolió, pero no mostré debilidad. Detrás de la valentía de Carlos se asomaba algo nuevo en sus ojos: miedo. Él había contado con esta herencia, quizás más de lo que yo suponía. Mientras todos salían del cuarto, Isabel se detuvo junto a mi silla, inclinándose como para abrazarme. Su voz era un susurro venenoso en mi oído. No te hagas ilusiones, Elena. Carlos está dispuesto a luchar por lo que legítimamente le pertenece. Le acaricié la mano con ternura. Al final, todos obtenemos lo que merecemos, querida. Cuando por fin quedé a solas con el señor Martínez, me miró con ojos preocupados. ¿Está bien, señora Harrington? Asentí, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Antonio sabía exactamente lo que hacía, ¿verdad? La fachada profesional del señor Martínez se rompió en una pequeña sonrisa. Su esposo fue un hombre muy sabio y la adoraba más de lo que probablemente usted imagina. Al recoger mi bolso para irme, pensé en la fortuna que Carlos desconocía. Los 11 millones que Antonio había acumulado silenciosamente más allá del valor de la empresa y la decisión que mi marido había tomado con ella. La próxima semana cambiaría todo. Por primera vez en décadas me encontré esperando con ilusión el futuro. La semana entre las reuniones se hizo interminable. La pasé casi toda sola en la casa que Antonio y yo habíamos compartido durante 43 años, recorriendo las superficies familiares con mis dedos, recordando que habíamos comprado este lugar cuando Carlos era un niño. 4. Una modesta casa de 3 habitaciones que parecía inmensa después de nuestro primer apartamento. Antonio acababa de conseguir su primer contrato importante y yo había dejado mi carrera como profesora para apoyar su negocio en crecimiento. Temporal me había asegurado mientras guardaba mi título en educación, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Pero nunca se estabilizaron lo suficiente para que yo regresara a la enseñanza. En cambio, me convertí en el pilar invisible de Manufacturas Harrington, administrando nuestro hogar, criando a Carlos, recibiendo clientes, revisando contratos fuera del horario laboral, mientras Antonio se convertía en la cara pública de la empresa. Me detuve en la repisa, tomando una foto de la graduación universitaria de Carlos. Antonio estaba orgulloso a su lado, ambos con trajes iguales y posturas igual de confiadas. Yo estaba un poco aparte, sonriendo, pero de algún modo desconectada. Ya entonces percibía el patrón que se estaba formando, aunque no tenía poder para frenarlo. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Carmen apareció en el porche con una fuente de cazuela en las manos. Creí que podrías necesitar compañía, dijo mientras se metía en la cocina sin más. A diferencia de Antonio, que era cálido y sociable, Carmen siempre había sido brutalmente directa. Te ves fatal, Elena. Me toqué el cabello despeinado con vergüenza. No he podido dormir bien. Carmen dejó su plato y me miró directa a los ojos. Carlos ha estado llamándome. Dice que Antonio podría haber cambiado el testamento y que tal vez te haya dejado más de lo que te corresponde. Ella tardó en explicar, dejando el mensaje en el aire. Comillas en las últimas palabras. La lectura no es hasta mañana, dije con cuidado. Deja el teatro, Elena. ¿Antonio te dejó la empresa? La miré fijamente y con calma. Antonio y yo no hablamos de los detalles de su testamento. Carmen resopló. Claro, 50 años juntos y nunca mencionó sus planes para la compañía multimillonaria que tú ayudaste a construir. Antonio tomaba sus propias decisiones. Me examinó durante un buen rato. ¿Sabes? Nunca te entendí. Dejaste que Antonio y Carlos te pisotearan durante décadas. Incluso ahora los defiendes. Me aparté.
ocupándome en preparar té. «No viviste mi vida, Carmen». «No, gracias a Dios», murmuró. Yo habría dejado a Antonio la primera vez que se atribuyó el mérito de mi trabajo, que según vi fue hacia 1980. La tetera silbó, evitando que respondiera. Mientras servía agua caliente en las tazas, Carmen continuó, su voz suavizándose ligeramente. ¿Recuerdas cuando Carlos tenía unos 12 años y Antonio le compró esa absurda bicicleta de carreras? Asentí y coloqué una taza frente a ella. Carlos pidió esa bici durante meses. A pesar de mis dudas, estaba demasiado avanzada para él. Le advertiste a Antonio que era peligroso. Antonio la compró de todas formas. 3 semanas después, Carlos se rompió el brazo. «Eso fue hace mucho tiempo», murmuré. «Mi punto es que tenías razón. Siempre la tuviste, Elena, especialmente con Carlos. Veías lo que Antonio estaba creando con sus caprichos. Un hombre consentido y mimado que nunca tuvo que ganarse nada». Me hundí en una silla, de repente agotado. «¿Qué quieres que diga, Carmen? ¿Que fracasé como madre? ¿Que debería haber mostrado más firmeza?» Carmen cruzó la mesa y me tomó la mano. Un gesto poco habitual de cariño de su parte. «Quiero que dejes de culparte por la personalidad de Carlos. Antonio lo convirtió en quien es hoy. Tal vez podrías haber luchado más, pero Antonio simplemente habría actuado a tus espaldas». Las lágrimas me salieron sin querer. Lo intenté. Sabes, cuando Carlos estaba en la universidad tuvo problemas, bebía o reprobaba materias. Yo quería que enfrentara consecuencias. Antonio solo gastaba dinero y lo mandaba a otra escuela. «Lo recuerdo bien», dijo Carmen con voz grave, y luego Antonio le dio una vicepresidencia directo al salir de la universidad, sin ninguna experiencia. Suspiré. Los recuerdos regresaban con fuerza. En el primer año en la empresa, Carlos perdió un cliente importante por su arrogancia. Antonio lo protegió, dijo que fue una decisión estratégica. Y ahora Carlos se cree con derecho a dirigir la compañía. Terminaba Carmen. «Lleva trabajando allí 20 años», puntualicé. «¿Trabajando?», se burló ella. «Llega tarde, se va temprano, se apropia de las ideas de su equipo y pasa más tiempo en el golf que en su oficina. Mientras tanto, él y Isabel gastan sin control: la nueva casa de vacaciones, el bote, las escuelas privadas para los niños». Miré de repente con preocupación. ¿Qué tan grave es? Carmen vaciló. «Hay rumores, Elena. Carlos ha estado aprovechándose de su posición. La herencia esperada está totalmente comprometida. Ellos están hasta el cuello en deudas. Esto no fue del todo inesperado. Carlos y Isabel siempre vivieron por encima de sus posibilidades. Últimamente habían estado presionando a Antonio para formalizar el plan sucesorio y dejar por escrito lo que Carlos consideraba su derecho de nacimiento». Pregunté en voz baja. ¿Antonio estaba al tanto? Carmen asintió. Jim, del departamento de contabilidad, le mostró algunas transacciones inquietantes hace aproximadamente 6 meses. Carlos se había estado otorgando bonificaciones no autorizadas y cargando gastos personales a la empresa justo cuando Antonio comenzaba esas conversaciones privadas serias conmigo y con el señor Martínez. De repente, el momento encajó. Después de que Carmen se fue, fui al estudio de Antonio, un espacio que apenas había visitado desde su fallecimiento. Su presencia se sentía más fuerte en el sillón de cuero moldeado a su forma, con un tenue aroma de su colonia aún presente. Pasé la mano sobre su escritorio, recordando las noches en que le llevaba café mientras trabajaba hasta tarde y las veces que compartí mis opiniones sobre contratos o estrategias de negociación. En el último cajón hallé un pequeño diario de cuero que nunca antes había visto. En su interior, con la caligrafía impecable de Antonio, había una carta dirigida a mí. Empezaba diciendo: «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, ya me he ido y tal vez te preguntas si has pasado tu vida siendo una persona que se deja pisotear. La respuesta es sí y no. Sí, me aproveché demasiadas veces de tu generosidad y de tu brillantez. No. No fue tu culpa, sino mía por ser demasiado orgulloso para admitir públicamente cuánto te necesitaba.
La carta continuaba por varias páginas, la confesión de Antonio sobre cómo se dio cuenta demasiado tarde del monstruo de privilegios que había creado en Carlos, cómo había observado a nuestro hijo manipular y encantar a su alrededor sin desarrollar ningún valor real. No puedo cambiar el pasado, concluía la carta, pero puedo intentar moldear el futuro. Perdóname por el dolor que está por venir, pero confía en que es necesario. Carlos debe aprender lo que tú y yo nunca le enseñamos, que nada valioso se consigue sin esfuerzo. Confío en que seas más fuerte de lo que yo alguna vez fui. Con todo mi amor, Antonio. Cerré el diario con las manos temblorosas. Mañana descubriría exactamente qué había planeado Antonio y por qué Carlos estaba tan asustado. La mañana antes de la lectura final del testamento decidí visitar a mis nietos. Carlos e Isabel siempre controlaban mi acceso a ellos, programando nuestros encuentros con la precisión de diplomáticos internacionales en una negociación de paz, pero hoy no llamé antes. Simplemente conduje hasta su enorme casa con estilo de tutor y toqué el timbre. La empleada, María, respondió, sorprendida al verme. Señora Harrington, no sabía que venía hoy. ¿Está Isabel en casa?, pregunté, aunque ya sabía que estaría en su clase semanal de tenis. No, señora, solo están los niños, están terminando de desayunar. Sonreí con calidez. Perfecto, pensé. Quería sorprenderlos. María dudó, claramente insegura sobre si debía dejarme pasar sin el permiso de Isabel. Pero el respeto que me tiene como matriarca de la familia prevaleció. Se apartó para darme paso. Emma y Jacob, de 12 y 10 años, estaban sentados en la isla de la cocina, aún en pijama, a pesar de que casi eran las 10 de la mañana. Me miraron sorprendidos cuando entré. «Abuela», dijo Emma con voz insegura, «mamá no dijo que ibas a venir». Sonreí y expliqué. «Es una visita inesperada, las extrañaba a las dos». Jacob, siempre más cariñoso, se bajó del taburete y me dio un abrazo rápido antes de alejarse. Emma se quedó donde estaba, observándome con cierta cautela. Pregunté casualmente, aunque ya lo sabía. ¿Están tus padres en casa? Jacob respondió. Papá está trabajando. Mamá está en tenis. Asentí y tomé asiento en la isla. ¿Cómo te va en la escuela? Emma encogió los hombros. Bien. ¿Terminaste ese proyecto de ciencias del que estabas trabajando? ¿El de los ecosistemas? Los ojos de Emma se abrieron un poco. ¿Recuerdas eso? Por supuesto que sí, dije suavemente. Recuerdo todo lo que me cuentas. Un destello de confusión atravesó su rostro. Pero mamá dice que realmente no nos escuchas, que estás demasiado distraída. Mi corazón se apretó con dolor, pero mantuve mi expresión neutra. ¿Qué más dice tu mamá sobre mí? Los niños intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa entre ellos. Puedes decírmelo, les aseguré. No me enojaré. Jacob mordió su labio. Ella dice que nunca quisiste que papá naciera. ¿Qué resentías? ¿Tener que dejar tu trabajo para cuidarlo? La crueldad de esa mentira me dejó sin aliento por un instante. Había amado a Carlos desde el momento en que lo sostuve en mis brazos. Sí, lamenté mi carrera como maestra, pero nunca me arrepentí de tener a mi hijo. Y añadió Isabel con vacilación. Ella dice, intentaste convencer a tu abuelo Antonio para que no dejara que tu padre trabajara en la empresa, porque le tenías celos. Cerré los ojos un momento para calmarme. ¿De verdad crees eso? Ambos niños bajaron la vista hacia sus tazones de cereal. Está bien, dije suavemente, son temas complejos de adultos, pero quiero que sepan que siempre he amado mucho a su padre y los quiero más que nada. Pasé la siguiente hora conversando de verdad con mis nietos, tal vez por primera vez. Sin la presencia dominante de Carmen, poco a poco se relajaron y compartieron historias sobre la escuela y sus amigos. Me di cuenta de lo poco que realmente sabía de sus vidas y de cómo Carmen los había aislado de mí con éxito. Cuando me preparaba para irme, sin querer estar, cuando Carmen regresara, Isabel preguntó de repente, «Abuela, ¿tú y papá están peleando por el dinero del abuelo?» Hice una pausa para elegir bien mis palabras. Tu abuelo trabajó duro toda su vida.
Querías asegurarse de que su dinero se usara con sabiduría. Papá dice que intentas tomar lo que le pertenece. Jacob dijo sin rodeos. Una oleada de tristeza me invadió. ¿Eso fue lo que te dijo? Isabel asintió con solemnidad. Estaba realmente molesto. Él dijo: Nunca lo apoyaste como lo hacía el abuelo. Me arrodillé para estar a su altura y miré sus rostros jóvenes y preocupados. A veces los adultos no están de acuerdo en asuntos importantes, pero eso no cambia cuánto los amamos. No importa lo que pase con el testamento del abuelo, ustedes siempre serán mis queridos nietos. Durante el camino acá o a casa, apenas podía ver por las lágrimas. Isabel no solo había envenenado mi relación con mis nietos, también había reescrito toda la historia de nuestra familia. Según su versión, yo era la villana, la madre celosa que resentía el éxito de su propio hijo. Me detuve a un lado porque ya no podía seguir manejando. El dolor era demasiado intenso y reciente. Siempre creí que la actitud distante de Carlos hacia mí era fruto del favoritismo de Antonio y del orgullo masculino. Jamás pensé que guardaba un resentimiento tan profundo que creyera que yo intentaba detener su avance. Cuando por fin llegué a casa, un coche conocido estaba estacionado en mi cochera. Thomas Reed, el amigo más antiguo de Antonio y el encargado financiero de la empresa, esperaba en el porche. Thomas, le saludé mientras secaba las últimas lágrimas. Esto es inesperado. Su rostro envejecido mostraba seriedad. Necesitamos hablar, Elena, sobre Carlos. Dentro, Thomas rechazó el café y fue directo al asunto. Carlos había estado solicitando préstamos contra su herencia en gran cantidad. Asentí porque Carmen había mencionado que él e Isabel tenían problemas económicos. Pero era peor, dijo Thomas con un tono grave. Había comprometido todo en una inversión inmobiliaria. Desarrollo inmobiliario en Colorado, lujo, condominios en la estación de esquí. El proyecto está fracasando de manera espectacular. ¿Qué tan grave es? Carlos debe casi 2 millones y no tiene nada que mostrar más que estructuras a medio construir que no pasarán la inspección de seguridad. Me dejé caer en una silla. ¿Antonio estaba al tanto? Tomás asintió. Antonio lo descubrió hace unos 7 meses. Carlos había estado malversando fondos de la empresa para cubrir sus propias deudas. ¿Malversando? La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Estás seguro? Tengo toda la documentación. Antonio lo enfrentó en privado y acordaron un plan de reembolso para evitar cargos criminales. Antonio estaba destrozado. 7 meses atrás, cuando el cáncer de Antonio parecía acelerarse, comenzó a tener conversaciones intensas y privadas conmigo y con el señor Martínez. Carlos contaba con su herencia para salir adelante, continuó Tomás. Y si no recibe lo que espera, no hizo falta que terminara la frase. Carlos no solo perdería el prestigio, podría perderlo todo. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. La expresión de Tomás se suavizó porque Antonio me lo pidió después de la lectura del testamento. Quería que comprendiera a qué me enfrento. Carlos no solo se siente con derecho, Carmen, está desesperado. Tras la marcha de Tomás, me quedé sola en mi sala silenciosa. El peso de esta nueva información me aplastaba. Mi hijo, que toda la vida tuvo todo a su alcance, aún quería más. Había robado a su padre, engañado a su familia y ahora confiaba en que su herencia le salvara de las consecuencias de sus actos. Y mañana, en la lectura del testamento, descubriría si Antonio le había tendido una mano amiga o si lo había dejado libre para que finalmente se hundiera o nadara por sí mismo. La mañana de la lectura final del testamento amaneció clara y luminosa. Me vestí con cuidado con un traje azul marino que a Antonio siempre le había gustado. Mi única concesión a la sentimentalidad, mientras me colocaba los pendientes de perlas, un obsequio de Antonio en nuestro aniversario número 40. Sonó el timbre. El señor Martínez estaba en mi porche, con una expresión seria. Señora Harrington, pensé que podríamos ir juntos, dijo. Levanté una ceja. La lectura es dentro de 2 horas. Lo sé. Pensé que podría apreciar algo de preparación. Lo invité a pasar. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Sucede algo malo?
Ya sentados en mi sala, el señor Martínez sacó una carpeta gruesa de su maletín. Antes de unirnos con los demás, necesito explicar el plan de Antonio con detalle. Fue muy preciso. Sobre los tiempos. Estoy atenta, dije, entrelazando las manos en mi regazo para evitar que temblara. Antonio vino a verme hacía 8 meses, poco después de su diagnóstico. Estaba preocupado por la responsabilidad financiera de Carlos. Asentí. Desde entonces he descubierto lo del malversación. El señor Martínez pareció aliviado. Bien, eso hace todo más sencillo. Antonio estaba profundamente perturbado por las acciones de Carlos, no solo por las implicancias legales, sino por lo que revelaban de su carácter. Abrió la carpeta y mostró una serie de documentos. Antonio reorganizó su patrimonio con 2 objetivos principales: proteger el futuro de la empresa y otorgarte seguridad y control. Control, repetí esa palabra que me resultaba extraña en relación con mi papel dentro de la familia. Sí, Antonio reconoció tarde que tú siempre fuiste quien tomaba las decisiones más prudentes. Llegó a entender que el sentido de derecho de Carlos provenía de sus propios actos, al darle siempre todo lo que quería, sin exigirle ganarse su lugar. Sentí una extraña sensación de reconocimiento al escuchar los pensamientos de Antonio reflejados en el señor Martínez. Durante décadas expresé esas mismas preocupaciones y me desestimaron por ser excesivamente protectora o por no entender de negocios. El testamento crea un fideicomiso, continuó el señor Martínez. Todos los bienes de Antonio, la empresa, las propiedades, las inversiones, quedarán bajo este fideicomiso. Tú, Elena, serás la fideicomisaria principal. Lo miré estupefacta. ¿Yo? ¿No, Carlos? Confirmó que Antonio confiaba en que tú tomarías decisiones basadas en lo mejor para la seguridad a largo plazo de la familia, no solo pensando en la gratificación inmediata. Mi mente giraba intentando asimilar este cambio en los roles que había desempeñado durante 50 años. Carlos lo impugnará, dije finalmente. Antonio previó eso. La expresión del señor Martínez se volvió seria, por eso incorporó cláusulas poco comunes. Sacó otro documento marcado con varias secciones resaltadas. Si Carlos impugna el testamento, perderá todo, sin excepciones. Todo. Mi voz era apenas un susurro. Todo. Esa era su postura. En la empresa, incluso su herencia, la casa en la que viven, que en realidad pertenece a Harrington Manufacturing. Me levanté de repente, sintiendo la necesidad de moverme. Esto parecía exagerado. Antonio estaba protegiendo la compañía. Y tú, señor Martínez, dijo que sabía que Carlos intentaría intimidarte para obtener el control. Esta era la manera de asegurarse de que eso no sucediera. Caminé hacia la ventana y miré el jardín. Antonio y yo habíamos cuidado ese lugar durante décadas. ¿Y mis nietos? Emma y Jacob no deberían pagar por los errores de su padre. Antonio también pensó en eso. El señor Martínez sacó otro documento. El fideicomiso incluye cláusulas para su educación y seguridad futura. Independientemente de las acciones de Carlos, esos fondos no pueden ser utilizados ni por Carlos ni por Isabel bajo ninguna circunstancia. Un alivio enorme me invadió. Pase lo que pase, mis nietos estarían protegidos. «Hay más», dijo el señor Martínez sobre los 11 millones. Me volví para mirarlo. Sí, es algo separado de los bienes de la empresa. Es dinero que Antonio guardó durante años, inversiones que han tenido un rendimiento excepcional. Carlos no sabe de la existencia de ese dinero. Eso lo deduje. Dije que Antonio solo me lo había mencionado en una ocasión, de forma pasajera. Este dinero te pertenece completamente, explicó el señor Martínez, sin fideicomiso ni condiciones. Antonio quería que tuvieras recursos totalmente independientes de la empresa y de Carlos. Me hundí en la silla, abrumada. ¿Por qué Antonio no me contó nada de esto antes de morir? La expresión del señor Martínez se suavizó. Dijo que quizás habías intentado persuadirlo de lo contrario, que habías dedicado toda una vida a justificar a Carlos, tratando de mantener la armonía. Eso dolió, en parte porque era cierto.
Había pasado décadas calmando los ánimos, dando explicaciones y protegiendo esa frágil parte que quedaba de nuestra familia. «Hay una carta», añadió el señor Martínez, sacando un sobre sellado de la carpeta. «Antonio me pidió que te la entregara antes de la lectura». Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía, firme y decidida, de Antonio. La tomé con manos temblorosas, pero no la abrí. Algunas cosas son demasiado personales para compartirlas, incluso con el señor Martínez. «¿Qué crees que hará Carlos?», pregunté en cambio. «Se enfadará», dijo el señor Martínez con franqueza. «Posiblemente será amenazante. Casi seguro intentará intimidarte para que cambies las condiciones. Y si eso no funciona, tratará de impugnarlo, a pesar de la cláusula de pérdida. Alegará que manipulaste a Antonio durante su enfermedad, que él no estaba en pleno uso de sus facultades. Sentí un ataque de indignación. Antonio fue lúcido hasta el final. Tenemos amplia documentación que confirma su competencia mental», me aseguró el señor Martínez. «Testigos múltiples, evaluaciones médicas. Carlos no ganará un litigio, pero puede prolongarlo y hacer que todo sea desagradable. Pensé en mis nietos, en las mentiras que Isabel ya les había contado. ¿Cuánto peor sería si Carlos declarara la guerra abierta? ¿Qué me aconsejarías?», pregunté al señor Martínez. Reflexioné con detenimiento sobre la situación. Antonio creía que Carlos debía enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. Sin eso, jamás lograría convertirse en el hombre que podría ser. «¿Y tú, qué opinas?», me dijo con sencillez que creía que Antonio tenía razón, pero que también pensaba que debía prepararme para las consecuencias, porque Carlos no se rendiría sin luchar. Miré el reloj. Nos quedaba 1 hora antes de tener que salir para la lectura. 1 hora para decidir si seguiría adelante con el plan de Antonio o si buscaría un acuerdo que mantuviera la paz, como había hecho durante toda mi vida. Pedí unos minutos a solas. Cuando el señor Martínez salió, abrí la carta de Antonio con las manos temblorosas. Su caligrafía conocida se volvió borrosa al llenarse mis ojos de lágrimas. «Mi querida Elena», comenzaba la carta. «A estas alturas, Martínez ya te habrá explicado todo. Probablemente te preguntes si he perdido la razón al ponerte en esta situación. La verdad es que por fin la he encontrado. Durante 50 años has sido la columna vertebral de esta familia, la fuerza silenciosa en la que confié, aunque rara vez reconocí. En público aproveché tu generosidad y tu disposición para dar un paso atrás y dejarme brillar. Fallé a Carlos aún más profundamente. Le di todo excepto lo que realmente necesitaba: límites, consecuencias, la oportunidad de ganarse su propio éxito. Ahora es un hombre que toma lo que quiere sin pensar en los demás, que cree tener derecho sobre los frutos del trabajo ajeno. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo intentar moldear el futuro. Carlos debe aprender lo que nunca le enseñé. Y tú necesitas reclamar la autoridad que has ganado a lo largo de una vida llena de sabiduría y sacrificio. No será sencillo. Él luchará, se enfurecerá, intentará todas las manipulaciones que haya aprendido alguna vez. Pero Elena, mi amor, tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido la verdadera fuerza de esta familia. Ya es hora de que los demás también lo reconozcan. Todo mi amor ahora y siempre, Antonio». Guardé la carta con cuidado, presionándola contra mi pecho. Luego sequé mis lágrimas, me reapliqué el lápiz de labios y salí a decirle al señor Martínez que estaba lista. Antonio tenía razón. Era momento de dejar de poner excusas. Era momento de dejar de suavizar las cosas. Por el bien de Carlos, tanto como por el mío, era hora de mantenerme firme. La sala de conferencias de Martínez y Asociados estaba completamente llena. Carlos e Isabel se sentaban justo enfrente de mí, ambos vestidos de manera impecable. Carlos con un traje gris oscuro que reflejaba la tormenta en su expresión. Isabel con un vestido color crema que probablemente costaba mucho más de lo que muchos ganan en un mes. Carmen estaba a mi lado. Su presencia era un apoyo silencioso. Varias personas de la familia extendida y directivos de la empresa llenaban las paredes. Sus miradas curiosas se movían entre Carlos y yo.
Carlos se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja, para que solo yo escuchara: «Te ves muy satisfecha, mamá. ¿Acaso tú y papá tramaron algo en sus últimos días?» Lo miré fijamente y respondí con firmeza: «Tu padre tenía plena lucidez». «Hasta el final», dijo Carlos con los ojos entrecerrados. «Ya veremos sobre eso». El señor Martínez entró en la sala acompañado por 2 asociados que llevaban montones de documentos, saludó solemnemente al grupo reunido. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí para la lectura formal del último testamento de Franklin Harrington. Antes de comenzar, quiero aclarar que el señor Harrington revisó su testamento hace 7 meses, con múltiples testigos presentes, incluyendo a su médico, quien certificó su competencia mental». Carlos se movió incómodo en su asiento. La primera sombra de duda cruzó su rostro. El señor Martínez ajustó sus gafas y empezó a leer el preámbulo legal formal. Apenas escuchaba las palabras, porque mi atención estaba fija en el rostro de mi hijo. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar de su crueldad y malas decisiones, mi corazón dolía por lo que estaba por venir. Ninguna madre desea ver sufrir a su hijo, aunque ese sufrimiento sea necesario. «Ahora pasemos a la disposición de los bienes», dijo el señor Martínez con voz firme, que rompía mis pensamientos. «Franklin Harrington creó el fideicomiso familiar Harrington, en el que se incluyen todos los activos, propiedades e inversiones de la empresa». Carlos asintió con impaciencia. Esto era algo que ya esperaba. La administradora de este fideicomiso, con plena autoridad sobre todas las decisiones empresariales, distribuciones y gestión, es Helena Eleanor Harrington. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El rostro de Carlos palideció. «Eso es imposible», murmuró con voz insegura pero amenazante. «Debe haber algún error». «No hay error», afirmó con firmeza el señor Martínez. «La señora Harrington tiene plena autoridad como fideicomisaria». Isabel apretó el brazo de Carlos. «¿Y qué pasa con Carlos? Es el único hijo, el heredero». «Carlos James Harrington», continuó el señor Martínez, «mantendrá su cargo como vicepresidente de operaciones, reportando directamente al Consejo de Administración, que estará presidido por la señora Harrington». El rostro de Carlos cambió de la sorpresa a la ira. «Esto es absurdo. Mi madre no sabe nada de administrar una empresa. Papá construyó ese negocio. Trabajé con él durante 20 años. Y ahora me dicen que ella está a cargo». «La decisión de tu padre fue muy clara», dijo el señor Martínez con tranquilidad. «Mi padre estaba muriendo», replicó Carlos. «No pensaba con claridad. Mi madre claramente lo manipuló cuando estaba vulnerable». Sentí un escalofrío ante la acusación, pero mantuve la compostura. «Carlos, por favor, no». Él golpeó la mesa con la mano. «No permitiré que me quiten lo que es legítimamente mío. Lo impugnaré, lucharé con todas mis fuerzas». El señor Martínez carraspeó. «Antes de que tome esa decisión, señor Harrington, debe saber sobre la cláusula de impugnación». ¿Qué? Preguntó Carlos con enojo. «Si algún beneficiario impugna este testamento o trata de interferir con la administración del fideicomiso, perderá por completo e irrevocablemente todos los beneficios». Carlos rió incrédulo. «Estás fingiendo». El señor Martínez le pasó en silencio el documento pertinente. Observé cómo Carlos lo examinó detenidamente mientras su expresión cambiaba de incredulidad a horror. «Esto es una locura», susurró. «Me deshereda si me opongo a esto». «¿Esta injusticia?», preguntó. «No deshereda», corrigió el señor Martínez. «El fideicomiso asegura que sigas empleado y recibas una distribución anual generosa, siempre y cuando cumplas con tus responsabilidades profesionales de manera satisfactoria. Pero sí, si impugnas el testamento pierdes todo, incluido tu puesto en la empresa europea». Carlos se volvió hacia mí con los ojos llenos de ira. «Tú hiciste esto. Lo volviste contra mí». Negué con tristeza. «No, Carlos. Fueron tus acciones las que lo hicieron». Confusión cruzó su rostro. «Tu padre sabía del robo», le dije en voz baja. «Sabía sobre el fracaso en el negocio inmobiliario, los 2 millones en deuda, todo eso».
Carlos palideció más, mirando nerviosamente a su alrededor. Algunos ejecutivos se movieron incómodos, claramente escuchando esta información por primera vez. «Eso es mentira», siseó. Thomas Reed le entregó la documentación. Continué, con la voz firme a pesar de mi corazón roto. «Tu padre te protegió de cargos criminales, pero no pudo ignorar lo que revelaba sobre tu carácter». Isabel miraba a Carlos cada vez más alarmada. «¿De qué está hablando? ¿Qué robo?». Carlos la ignoró, centrando su rabia en mí. «No tenías derecho a hablar de mis asuntos personales delante de todos». «Estas son las personas cuyos empleos arriesgaste», respondí. «La empresa que ha apoyado tu estilo de vida podría haber enfrentado graves consecuencias por tus acciones». «Basta ya». Carlos se levantó de golpe. «No voy a quedarme aquí escuchando sermones de una mujer que nunca ha trabajado ni un solo día en su vida. Papá construyó esa empresa. Yo ayudé a hacerla crecer. No tienes derecho a nada de eso». Señor Martínez intervino. «¿Hay más en el testamento que necesita escuchar, señor Harrington?». Carlos agitó la mano con desdén. «No me importa. Esto llegará a los tribunales. Mamá puede disfrutar de su pequeño juego de poder por ahora, pero no durará». Cuando se volvió para salir, las siguientes palabras del señor Martínez lo paralizaron por completo. Además de los activos de la empresa, Franklin Harrington tenía inversiones personales valoradas en aproximadamente 11 millones. Carlos se quedó petrificado y se giró lentamente hacia la mesa. ¿Qué dijo? 11 millones en inversiones personales, aparte de la empresa, repitió el señor Martínez, acumuladas durante los últimos 30 años. Carlos cayó de nuevo en su silla, con una expresión que no dejaba entrever sus pensamientos. «Y supongo que eso también va a entrar en este fideicomiso», dijo. «No», respondió el señor Martínez con simpleza. «Esa cantidad se legó directamente a la señora Harrington sin ninguna restricción ni condición». La sala quedó completamente en silencio. Carlos me miró como si me viera por primera vez. 11 millones, dijo con voz fría. «Papá te dejó 11 millones de forma directa». Asentí manteniendo la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿De verdad?». Carlos soltó una risa áspera y desagradable. «Durante todos estos años has interpretado el papel de esposa humilde, un esposo comprensivo que lo sacrificó todo por la carrera de su padre y todo el tiempo solo esperabas para tomar el control». «Eso no es cierto», dije en voz baja. «Nunca quise esto, Carlos. Solo deseaba que nuestra familia estuviera unida». «¿Nuestra familia?», escupió él. «Ya no existe familia alguna. Tú te encargaste de eso». Isabel, que había estado inusualmente callada, de repente intervino. «Carlos, no seas impulsivo. Necesitamos reflexionar sobre esto». Él se volvió hacia ella. «¿Reflexionar sobre qué?». «Sobre cómo mi madre me robó mi derecho de nacimiento». «Piensa en nuestras opciones», dijo ella con tensión, sus ojos buscando entre la multitud observadora. «Este no es el lugar para esta discusión». Carlos la ignoró, enfocando su ira en mí. «Voy a luchar contra esto. No me importa lo que diga esa cláusula del testamento. Ningún tribunal respaldará este robo». El señor Martínez aclaró su garganta. «El fideicomiso también contiene disposiciones para la educación y seguridad futura de Emma y Jacob. Esos fondos no pueden ser accesados por nadie más que ellos, sin importar cualquier impugnación del testamento». La cara de Carlos se torció de furia. «¿Entonces ahora estás comprando a mis hijos también, tratando de volverlos contra mí?». «No», respondí con firmeza. «Tu padre y yo queríamos asegurar su futuro sin importar nada». «Su futuro es mi responsabilidad, no la tuya», replicó Carlos. «¿Crees que puedes comprar su lealtad con fondos fiduciarios?». Lo miré fijamente. «No se trata de lealtad, Carlos. Se trata de seguridad, de asegurarte que tus hijos no sufran por las dificultades económicas que puedas enfrentar». La implicación quedó en el aire. El ambiente entre nosotros era tenso y Carlos sabía que yo estaba consciente de lo delicada que era su situación financiera, de lo cerca que estaba de perderlo todo. «Esta reunión ha terminado», dijo finalmente poniéndose de pie. «Vamos, Isabel, nos vamos». Mientras salían, de manera abrupta, el murmullo comenzó a llenar la sala. Yo permanecí completamente inmóvil.
con la carta de Antonio como un peso tranquilizador en mi bolsillo. Lo más difícil ya había pasado. Lo que venía después era enfrentarse a las consecuencias. Pasaron 3 meses lentos. El impacto inicial de la lectura del testamento había sacudido a nuestra familia y a la empresa como una piedra lanzada a un lago en calma, generando ondas que continuaban extendiéndose. Carlos había consultado a 5 abogados diferentes, todos le dieron la misma respuesta. El testamento era infalible. Antonio había sido meticuloso al documentar su lucidez mental. Las razones de la disposición poco común y las malas prácticas financieras de Carlos, cualquier intento de impugnar no solo fracasaría, sino que activaría la cláusula de pérdida, dejando a Carlos sin nada. Durante esos meses aprendí sobre la empresa que ahora dirigía. Thomas Reed se convirtió en mi asesor más cercano, explicándome con paciencia el negocio que Antonio y yo habíamos construido juntos, pero que yo siempre había visto desde la distancia. Para mi sorpresa, gran parte me resultaba natural. Años escuchando las conversaciones en la mesa, durante la cena, revisando contratos hasta tarde y ofreciendo sugerencias discretas me habían dado una base que no había reconocido antes. Los empleados de la empresa aceptaron mi liderazgo con distintos grados de receptividad. Algunos mostraban un escepticismo evidente, otros apoyaban con cautela. No realicé cambios bruscos, sino que me enfoqué en una gestión constante y reflexiva, justo lo que Antonio hubiera querido. Carlos había estado notablemente ausente, tanto en la oficina como en las reuniones familiares. Según Carmen, que de alguna forma siempre sabía todo, él e Isabel estaban reconsiderando sus opciones. Lo que sospechaba significaba que intentaban desesperadamente hallar la manera de manejar su deuda abrumadora sin la inesperada ayuda económica que esperaban recibir. No había visto a mis nietos desde aquel día en su cocina, y el silencio de ellos fue la parte más dolorosa de todo este calvario. Una fresca mañana de otoño revisaba los informes trimestrales en la antigua oficina de Antonio, que ahora era la mía, cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Al abrir la puerta principal vi a Carlos solo en el porche. Se le veía distinto, más delgado, con ojeras y una humildad en su postura que nunca antes había percibido. «¿Carlos?», dije, sorprendido y con la voz entrecortada. No esperaba verte». «¿Puedo entrar?», preguntó con un tono, sin la confianza habitual. Me hice a un lado, indicándole que pasara a la sala. Se sentó rígido al borde del sofá y rechazó mi oferta de café. «¿Cómo estás?», pregunté cuando el silencio se prolongó demasiado. Él rió con vaciedad. «¿Cómo crees? Mi vida está desmoronándose». Esperé, sabiendo que no había venido solo para decir eso. «Perdimos la casa», dijo él por fin. «El banco la ejecutó la semana pasada». Aunque esperaba esta noticia, oírla dolió igual. «Lo siento, Carlos». «¿De verdad?», preguntó sin el veneno que esperaba. «Esto es lo que papá quería, ¿no?». «Que yo lo pierda todo», negué con la cabeza. «Tu padre quería que comprendieras el valor de lo que tenías. Deseaba que te convirtieras en el hombre que sabía que podías ser». Carlos miraba sus manos. «Ahora estamos con la hermana de Isabel temporalmente. Es una experiencia muy humilde, por decirlo menos». «¿Y los niños?», pregunté tratando de no mostrar impaciencia. «Están confundidos y enfadados. No entienden por qué tuvimos que dejar la casa, por qué cambiaron de colegio». Un nudo de culpa me apretó el estómago. «Carlos, nunca quise que sufrieran». «Lo sé», dijo en voz baja y me sorprendió. «Isabel me contó que fuiste a verlos y lo que les dijiste». Me tensé, sin saber qué esperar. «No me denigraste», continuó. «Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Después de todo lo que dije de ti». Extendí la mano con cautela y la puse sobre la suya. «Eres mi hijo». Pase lo que pase, eso no cambia. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas, algo que no veía desde que era niño. «He arruinado todo, mamá, la empresa, mi matrimonio, mis hijos, mi estabilidad. Todavía no es demasiado tarde para arreglar las cosas», dije con suavidad.
Él levantó la vista, bruscamente. ¿Por eso crees que estoy aquí? ¿Para rogar dinero? No, respondí con sinceridad. Creo que estás aquí porque eres mi hijo y estás sufriendo. Carlos pareció perder la última gota de su ira defensiva, que se desvaneció lentamente. Isabel se fue, dijo de pronto. Está tramitando el divorcio. Dice que no se inscribió para la ruina financiera. A pesar de todo lo que Isabel había hecho, sentí un pinchazo de compasión por Carlos. Lamento escuchar eso. ¿De verdad?, preguntó de nuevo. Esta vez había una curiosidad sincera en su voz. Después de cómo ella te trató, cómo envenenó a los niños contra ti. Lamento tu sufrimiento, aclaré, y también lo que esto significa para Emma y Jacob. Carlos asintió despacio. Ellos preguntan por ti, especialmente desde que Isabel se fue. Quieren saber si las cosas que ella les dijo son ciertas. La esperanza revoloteaba en mi pecho. ¿Y qué les dijiste? La verdad, respondió sin rodeos. Que su abuela es una buena persona, que los quiere mucho y que yo fui injusto contigo. Las lágrimas me punzaban los ojos. Me gustaría verlos, si es posible. Por eso estoy aquí en parte, admitió Carlos. Ahora necesitan estabilidad, personas en quienes puedan confiar. La solicitud tácita quedó flotando entre nosotros. Siempre son bienvenidos aquí, le aseguré. Y tú también, Carlos. Él asintió, con la mirada baja. No sé qué pasará después, mamá. He perdido casi todo, mi matrimonio, mi casa y probablemente mi trabajo también, cuando la Junta se dé cuenta de lo mal que manejé mi departamento. Escogí cuidadosamente mis siguientes palabras. Tu padre dejó la empresa bajo mi control, porque confiaba en mi criterio. Si yo determino que mereces una nueva oportunidad, una verdadera, ¿estarías dispuesto a ganártela? ¿Realmente a esforzarte esta vez? Carlos levantó la vista, mostrando un atisbo de su antigua actitud defensiva en el rostro. ¿Qué significa eso? Eso significa empezar de nuevo, afirmé con firmeza. Un puesto inferior, un salario reducido, supervisión constante de tu trabajo. Significa demostrar tu valía no como el hijo de Antonio Martínez, sino como un empleado que aporta valor a la empresa. Permaneció en silencio durante largo rato. Y si me niego, entonces esa es tu decisión, dije con sencillez. La confianza asegura el bienestar de Elena e Isabel de todos modos. No pasarás hambre, pero tampoco tendrás la vida a la que te has acostumbrado. Carlos se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde jugaba cuando era niño. Papá realmente pensó esto con cuidado, ¿verdad? Lo hizo, confirmé. Te amaba, Carlos, tanto que finalmente te dio lo que realmente necesitabas, no solo lo que deseabas. Carlos volvió la mirada hacia mí, con una expresión más vulnerable que nunca había visto desde que era un niño. ¿Y tú, mamá? Después de todo lo que he dicho y hecho, ¿cómo puedes seguir dispuesta a ayudarme? Me levanté y me acerqué a él junto a la ventana. Porque soy tu madre y porque creo que las personas pueden cambiar cuando es necesario. ¿Incluso alguien tan egoísta como yo?, preguntó con voz apenas audible. Especialmente tú, respondí, rozando suavemente su mejilla, porque debajo de todo eso sigues siendo el niño que lloraba cuando se moría su pez dorado. Murió dejando la asignación económica que daba a un hombre sin hogar cuando tenías 10 años, quien sostuvo a tu hija recién nacida como si estuviera hecha de cristal. Lágrimas recorrieron el rostro de Carlos. No merezco una oportunidad más. Tal vez no, acepté, pero igual la vas a tener. Lo que hagas con ella depende de ti. 2 semanas después, Carlos se mudó a la casa de invitados con Emma y Jacob. Comenzó a trabajar en el departamento de compras, un gran retroceso con respecto a su vicepresidencia, pero un puesto donde podía aprender el negocio desde cero, como debió haber hecho hace décadas. La transición no fue sencilla. Hubo días en que el antiguo ego de Carlos se encendía cuando se irritaba por recibir órdenes de quienes antes eran sus subordinados. Pero poco a poco, de manera gradual, empezó a cambiar. La verdadera felicidad llegó al tener a mis nietos cerca. Emma y Jacob pasaban las tardes conmigo después de la escuela, dejando atrás el relato falso que Isabel había creado.
Horneábamos galletas, plantábamos flores en el jardín y hablábamos, realmente hablábamos, sobre sus vidas, sus sentimientos, sus miedos, sobre el porvenir. ¿Abuela?, preguntó Emma una noche mientras preparábamos la cena juntas. ¿Tú y papá van a estar bien ahora? Miré por la ventana hacia donde Carlos ayudaba a Jacob con su proyecto de ciencias, su rostro concentrado y paciente como pocas veces había visto. Creo que vamos a estar bien, le dije, y por primera vez en décadas realmente lo creí. Antonio había tenido razón todo el tiempo. A veces amar significa establecer límites complicados, incluso cuando eso destroza tu corazón. Carlos finalmente empezaba a convertirse en el hombre que podía ser, responsable, considerado, ganándose su lugar en el mundo en vez de esperar que se lo dieran sin esfuerzo. En cuanto a mí, con 72 años, había descubierto una fortaleza que siempre tuve, pero casi no usaba. La empresa prosperaba bajo mi dirección, mi familia se estaba sanando y, después de décadas de silencio, por fin había encontrado mi voz. El último regalo de Antonio no fue el dinero ni la compañía, sino la oportunidad para que todos nosotros pudiéramos ser quienes realmente éramos. Liberados de los patrones que nos habían frenado durante tanto tiempo, en el silencio de sus últimos planes llegó nuestra redención. La de Carlos, la mía y hasta la de Antonio. Un legado familiar que valía mucho más que 11 millones de dólares. Ahora me interesa saber de ustedes, que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han vivido algo parecido? Dejen sus comentarios abajo. Mientras tanto, en la última pantalla les dejo 2 historias más, que son las favoritas del canal y seguro que los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.